Arrancamos. Vamos a adentrarnos en una exploración visual fascinante sobre la electricidad estática. Hoy tomaremos como hoja de ruta un excelente manual de laboratorio de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. El objetivo: hacer que las fuerzas microscópicas y totalmente invisibles de la naturaleza se vuelvan palpables ante nuestros propios ojos. Y todo esto basándonos exclusivamente en los datos y esquemas extraídos de este documento. Así que, vamos al lío. Para organizar este viaje científico, pasaremos por 6 paradas rápidas. Empezaremos con los fundamentos de la electrostática. Pasaremos a la famosa ley de Coulomb y luego sacaremos la artillería pesada del laboratorio, el electroscopio para revelar cargas, el electróforo de Volta para la inducción y unas máquinas eléctricas avanzadas impresionantes. Finalmente, veremos cómo todo este mundo de laboratorio se traslada a la mismísima naturaleza. Empezamos por el principio, el punto 1, los fundamentos de la electrostática, y ese intercambio microscópico que lo cambia todo. Hay que entender que la base invisible de cualquier fenómeno eléctrico se reduce a algo muy concreto, un simple pero potentísimo intercambio de electrones a nivel atómico. Y aquí entra en juego el concepto estrella de hoy, la electrización. Básicamente, cuando frotamos dos cuerpos de la forma adecuada, se produce un intercambio invisible que altera por completo su estado físico original. Pasan de ser neutros a adquirir una carga eléctrica superactiva. Es literalmente la chispa que enciende toda la electrostática. Fijaos en este ejemplo clásico que lo ilustra a la perfección. Si cogemos una varilla de vidrio y la frotamos con seda, el vidrio pierde electrones. Se queda con lo que llamamos un déficit de electrones, cargándose positivamente. Pero por otro lado, si pillamos una varilla de plástico negro, de PVC, y la frotamos con lana o con seda gruesa, pasa justo lo contrario. Gana un montón de electrones extra y se carga de manera fuertemente negativa. Pasamos al punto número 2, la ley de Coulomb, o lo que es lo mismo, la regla matemática. Porque claro, ahora que ya sabemos cómo se cargan los objetos, necesitamos conocer el marco numérico que rige todo este tinglado con precisión absoluta. La regla de oro del universo eléctrico es súper intuitiva y a la vez fascinante. Cuando ponemos dos cuerpos electrizados cara a cara, las cargas del mismo signo no se soportan, se repelen irremediablemente y se empujan. En cambio, las cargas de signos opuestos se atraen al instante, como si fueran imanes gigantes. Y aquí es donde la ley de Coulomb pone las cartas sobre la mesa. Esta ecuación nos dice que la magnitud de esa fuerza, ya sea de atracción o de repulsión, depende directamente de la cantidad de carga que tengan. Y, ojo a esto, disminuye drásticamente a medida que separamos los objetos en el espacio. Por eso la electricidad estática nos da sus chispazos tan fuertes de cerca, pero desaparece por completo en cuanto nos alejamos un poco. Nos vamos al punto 3, revelando cargas con el electroscopio. Dejamos un poco la teoría y nos metemos de lleno en la fase de laboratorio. Vamos a conocer a un aparatito brillante, diseñado específicamente para hacer visibles todas estas fuerzas teóricas que acabamos de comentar. Echado un vistazo a la anatomía del electroscopio. Tiene un electrodo central de metal, un soporte que hace de aislante, y abajo del todo las verdaderas protagonistas, unas laminillas metálicas finísimas. Estas láminas son tan sensibles que reaccionan físicamente y se separan en cuanto notan la presencia de cualquier carga eléctrica cerca. Es casi magia, pero es pura física. El procedimiento en el laboratorio es exacto y súper elegante. Usamos la varilla de vidrio que hemos cargado positivamente antes como patrón. Al tocar la esfera superior del electroscopio con ella, la carga se transfiere y baja pitando hasta las laminillas. Como ambas adquieren esa misma carga positiva, ¿qué pasa? Pues que se repelen y se abren de par en par. Luego, simplemente tocando la esfera con el dedo, neutralizamos el sistema y las laminillas vuelven a caer a su estado de reposo. Avanzamos al punto 4, la inducción y el electróforo de Volta. Vamos a subir el nivel con un equipo un pelín más sofisticado, diseñado no solo para ver la electricidad, sino para manipularla activamente a nuestro antojo. El electróforo de Volta es una genialidad precisamente por lo simple que es. Básicamente consta de un disco de metal equipado con un mango que aísla la corriente, apoyado sobre una base cuadrada de plástico PVC. Y esta base de plástico va a ser nuestra fuente principal de carga en el experimento. Atentos a estos 4 pasos, porque demuestran la belleza absoluta del principio de inducción. Primero, frotamos a base de bien la placa de plástico con lana para cargarla. Segundo, ponemos el disco de metal encima y aquí las cargas se inducen en el metal sin ni siquiera transferirse de forma directa. Tercero, damos un toquecito con el dedo al disco para conectar a tierra las cargas de la cara superior. Y cuarto, al levantar el disco usando solo el mango aislante, tenemos un objeto fuertemente cargado de estática listo para usarlo en otros experimentos. Una pasada. Llegamos al quinto apartado, máquinas eléctricas y jaulas. Como ya dominamos la inducción, entramos de lleno en el territorio de los aparatos pesados, los que son capaces de generar y contener cantidades masivas de fuerza eléctrica.
Fijaos en esta maravilla visual, la espectacular máquina de Wimshurst. Al darle a la manivela, sus discos giran en direcciones opuestas y generan una acumulación brutal de miles de voltios. Es tanta la carga que literalmente dibuja el campo electromagnético en el aire al obligar a las hebras de unos plumeros conectados a separarse siguiendo sus líneas de fuerza invisibles. Y para complementar a esta máquina asombrosa, utilizamos una estructura de rejilla metálica muy famosa, la jaula de Faraday. Conectamos esta jaula al electrodo de la máquina de Wimshurst mientras generamos esas cargas de altísima intensidad. Todo esto nos sirve en bandeja la oportunidad de resolver un enigma súper interesante sobre el comportamiento eléctrico. Y aquí viene la pregunta del millón, el verdadero reto para la mente. ¿Dónde se ubica exactamente toda esa carga inmensa que sacamos de la máquina al llevarla a la jaula de Faraday? A ver, pensadlo un momento. Pues resulta que las cargas eléctricas, siempre y de forma exclusiva, se distribuyen por la parte exterior de las superficies conductoras. Esto crea un escudo perfecto, una barrera absoluta que protege el interior de cualquier influencia electromagnética. Y llegamos a la recta final, el punto 6, de los laboratorios a la naturaleza, a gran escala. Es el momento de alejar el foco de la mesa del laboratorio y conectar estos precisos experimentos con el inmenso y poderoso mundo real que nos rodea. Hay un experimento cautivador que se conoce como el poder de las puntas. Cogemos la intensa carga generada por la máquina de Wimshurst y la dirigimos a un aparato que tiene forma puntiaguda. Lo increíble aquí es que la carga se concentra de tal manera en ese extremo afilado que produce un flujo constante de partículas. Genera un verdadero viento eléctrico. Es totalmente invisible, sí, pero tiene la fuerza física suficiente para hacer oscilar o incluso apagar la llama de una vera cercana, empujando el aire a su paso. Y todo esto nos lleva a las reflexiones finales más profundas de hoy. ¿Por qué se producen los inmensos rayos y truenos en las tormentas? Pues sencillamente porque las nubes rozan con la atmósfera y se electrizan a escala kilométrica exactamente igual que hacíamos con el vidrio y la seda. Y un pararrayos utiliza exactamente el mismo poder de las puntas que acabamos de ver para guiar de forma segura toda esa energía colosal hacia la Tierra, evitando que arrase ciudades. Resulta alucinante pensar que las inquebrantables leyes que separan unas finas hojas de metal en un laboratorio son las mismas que desatan y controlan las tormentas más bestias del planeta, ¿verdad? ¿Qué otros fenómenos invisibles y cargados de energía estarán gobernando nuestro mundo cotidiano sin que nos demos cuenta? Ahí lo dejo.